Bueno, les hago un segundo video porque se me borró y me di cuenta cuando ya había terminado de grabar todo. Así que me había quedado en los sistemas, ¿sí? Si ustedes se fijan, les decía, están los dos sistemas, el internacional y el sexagesimal. El sistema internacional, como dice ahí, se usa a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo agarro un libro o miro un texto de otro país, por más que no hable el idioma, los cálculos los voy a poder entender. Y si me dice, por ejemplo, 15M, como decía acá, ¿sí? Como dice acá, 15M, en realidad yo voy a poder interpretar que me está hablando de una longitud porque la M corresponde al metro. Nunca se me ocurriría pensar que me está hablando de 15 kilogramos, ¿sí? De la unidad de masa. Siempre estamos hablando de que la unidad de medida a mí me está dando una información sobre el número que está al lado. Esa es la diferencia también entre la física y la matemática. Por eso es importante usar las unidades de medida, ¿sí? Porque si yo digo 15 kilogramos, sé que lo que me está diciendo es masa. Si dice 15 metros, sé que lo que me está hablando es una longitud. Si me dice 15 Kelvin, es temperatura y bueno, así sucesivamente. Es decir, yo puedo saber de qué me está hablando mirando la unidad de medida. Y se llama sistema internacional, como les dije hace un rato, porque se usa en todo el mundo menos en 3 países. En algunos países anglosajones, en Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos usa otro sistema que es el británico de unidades o sistema inglés. Bien, con respecto a el sistema sexagesimal, es un sistema de unidades al cual nosotros estamos más familiarizados. Se llama el sistema gaussiano también y fue anterior al sistema internacional. ¿Sí? Es decir, se usaba antes de que se pongan de acuerdo internacionalmente en usar todos el mismo sistema de medidas. Eh, Aún, bueno, como dice ahí en el texto que yo les mandé, se usa, ¿sí? En algunos libros de ingeniería van a tener unidades del sistema sexagesimal. Lo importante es que ustedes sepan la comparación entre un sistema y otro y cuáles son las unidades de medida. Si se fijan, tienen un cuadro, ¿sí? En este cuadrito que está acá les dice cuál es la magnitud, por ejemplo, la longitud. En el sistema internacional se mide en metros, pero en el sistema sexagesimal es el centímetro. Bien, y acá tienen todas, la masa, el tiempo, y fíjense que acá también está dividido entre las magnitudes fundamentales y las derivadas, y esto lo hice con una sola razón, con la razón de que ustedes se dieran cuenta que estas fundamentales, como habíamos dicho anteriormente, son las que quedan medidas por el instrumento y son independientes. Bien, metro, kilogramo, segundo. Ahora fíjense que la velocidad, por ejemplo, la unidad de medida del sistema internacional es el metro partido por segundo, es decir, metros sobre segundo o metro por segundo, ¿sí? Y fíjense que el metro corresponde a la unidad de longitud y la S de segundo corresponde a la unidad de tiempo. Es decir, que si yo tengo la distancia que recorrió un móvil y el tiempo que tardó, puedo calcular su velocidad, ¿sí? Sin embargo, fíjense acá en el sistema sexagesimal, como longitud no usa el metro, sino que usa el centímetro, ¿sí? Y en el tiempo sí usa el segundo. Entonces, cuando yo hablo de velocidad en el sistema sexagesimal, veo que dice centímetros partido por segundo. ¿Por qué? Porque usa la unidad de longitud de centímetro y de tiempo segundo. Bien, acá en las fuerzas, por ejemplo, es otro ejemplo, tienen el newton, que el newton proviene de dividir, perdón, de multiplicar lo que vendría a ser el kilogramo, que es la unidad de masa del sistema internacional, por metro dividido segundos cuadrados, que es la unidad de aceleración del sistema internacional, que acá no está ubicada, pero es aceleración, ¿sí? Cuando yo multiplico la masa por la aceleración, me da el newton. Por el contrario, perdón, por el contrario, en el sistema acá sexagesimal se multiplica la masa en gramos por centímetros divididos segundos cuadrados, que es la unidad de aceleración. Y entonces no me puede dar nunca el newton, me da otra unidad de medida que se llama dina, ¿sí? La dina. La dina también es una unidad de fuerza, pero es la unidad de fuerza del sistema sexagesimal. Nosotros vamos a trabajar todo el año con unidades del sistema internacional. Pero profesora, entonces ¿para qué nos pone la del sistema sexagesimal? ¿Para confundirnos? No, porque puede ser que haya algún ejercicio en donde ustedes tengan la unidad del sistema sexagesimal y la tengan que pasar
al sistema internacional. ¿Cómo pasó eso, profe? Y lo pasamos con una regla de 3 simple, ¿sí? No digo que sea simple, digo, se llama así, regla de 3 simple. Para eso ustedes tienen que tener en cuenta equivalencias. ¿Qué son las equivalencias? Por ejemplo, que una hora son 3600 segundos. Tengo que tener equivalencia entre un sistema y el otro, porque si no es imposible, ¿sí? Sé que 1000 gramos es un kilogramo. Sé que, por ejemplo, un kilómetro son 1000 metros, ¿sí? Esas equivalencias importantes las tienen anotadas acá. Yo se las puse, ¿sí? Acá en la hoja. ¿Y cómo se hace la regla de 3 simple? Se hace de la siguiente manera. Ahí ustedes tienen un ejemplo en el texto en donde dice, si quiero saber cuántos kilómetros son 589 metros. Es decir, yo quiero averiguar cuántos kilómetros, que no lo sé, son 589 metros. ¿Cómo hago esto? Sencillo, tengo que poner de un lado los datos que yo conozco. Bien, en las unidades de medida que yo conozco las equivalencias. A ver, yo sé que un kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000 metros. Entonces voy a poner 1000 metros es un kilómetro. Bien, así. Yo voy a poner que 1000 metros son un kilómetro. Y 589 metros lo voy a poner abajo de este metro que tengo acá. No sé cuánto vale 589 metros. Entonces me queda 1000 metros es un kilómetro. 589 metros no sé. ¿Cómo hago entonces esta cuenta? Fácil, tengo que multiplicar cruzado, es decir, este valor que está acá lo voy a multiplicar cruzado con el que está acá arriba. ¿Sí? Es decir, me va a quedar 589 metros por un kilómetro. ¿Sí? Me va a quedar así, 589 metros por un kilómetro. Y después voy a dividir, voy a dividir por el que está acá al lado. Es decir, que me va a quedar esto dividido 1000. ¿1000 qué? 1000 metros. No me tengo que olvidar las unidades de medida. ¿Sí? Entonces, me va a quedar así. Me va a quedar 589 metros por un kilómetro dividido 1000. Cuando yo haga 589 por 1 dividido 1000, me va a dar 0,589. ¿Bien? Y la unidad de medida me queda el kilómetro. ¿Por qué? Porque fíjense que acá, este metro que está acá, este metro que está acá, se cancela con este metro que está acá abajo. ¿Bien? ¿Y qué me queda? Kilómetro. Entonces estos 0,589 son kilómetros. Bien, ahí. Así se hacen las reglas de 3 simple. Después existe otro método que se llama conversión, que si quieren después lo vemos. Lo importante es que ustedes puedan siempre que la cuenta les quede con el valor que ustedes no conocen arriba y un valor de los conocidos arriba y el otro abajo, así se pueden cancelar las unidades. Lo que yo estoy buscando es que me queden kilómetros. ¿Sí? Igual eso después si quieren lo vemos en clase. Bien, ¿qué tienen que hacer con esto que estuvimos viendo hasta ahora? Y los otros puntos que quedan. Les queda el punto 2, que es un cuadro en donde ustedes tienen que poner. Yo acá les puse un ejemplo con la longitud, ¿sí? Acá fíjense que dice longitud y me tienen que poner la unidad del sistema internacional. ¿Sí? Longitud acá. La unidad del sistema internacional es el metro. La del sexagesimal es el centímetro. ¿La clasificación es fundamental o es derivada la longitud? Y dijimos que era fundamental, entonces va una crucecita donde es fundamental. ¿Y es escalar o vectorial? Habíamos dicho que era escalar, entonces la ponemos acá donde dice escalar la crucecita. Bueno, eso mismo tienen que hacer con el resto. Fíjense que el resto son aceleración, masa, fuerza, temperatura, área, volumen y tienen ahí el segundo para completar también. El punto 3 nos da para que hagamos una regla de 3 como la que hicimos recién. Bueno, tengo que averiguar a cuántos kilos equivalen 7.648 gramos. Y en el punto 4 tengo que calcular una superficie. ¿Sí?
Fíjense que es como hicimos anteriormente cuando hicimos esto del rectángulo, ¿sí? Así que bueno, espero haberlos ayudado. Espero que si tienen dudas me manden algún mensajito por la plataforma. Y si no, que se anoten en una hoja todas las dudas que les surjan, que cuando nos veamos de manera presencial me van a poder consultar todo, ¿sí? Así que bueno, les mando un beso grande y espero que tengan una linda semana.